Solo en el control. A tu suerte siempre resta una duda. A esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad. Para un juez no soy más que un crimen perfecto. Para otros he sufrido un gran revés. Solo soy un bicho tan roto y sediento como aquella vez. Los cristales y puñales son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando todos se atropellen, cuando la vida se calle y la muerte muere el fuego del disfraz, solo la sed y la ilusión para quedar. El ambicioso solo habla de ambiciones, los diarios como es que tanta gente solo compra noticias al revés. Tal vez te asombra, pero que alguien mi sombra. O te sorprende, o ver si puedo cantar. Es que cuando la canción canta verdades, dice solo que el récord de pasar. Los cristales y uniones son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando todo se atropelle, cuando la vida se calle y la muerte fue el juego del disfraz, solo la sed y la ilusión para quedar. Los cristales y puñales son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando todo se atropelle, cuando la vida se calle y la muerte juegue el juego del disfraz, solo la sed y la ilusión para quedar.
noche sé que tú me mientes. La nota, dímelo de frente. En el fondo espero te arrepientas para que sientas lo que se siente. Aunque sé que es demasiado tarde y aunque tú y yo seamos diferentes, duele igual cuando te digo ay, porque por más que ande ay, yo por la nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes, perdonando lies, sintiéndome dry, aunque esta mierda me haga tocar el sky. Siempre yo, que si no, da mi café por tu amor, capaz de saltar si me lo pides. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó. ¿A qué tanto dar si no recibes? No, sigo en una nube, vivo en el espacio. No pasan las horas, todo va despacio. Estoy mirando al techo, estoy imaginando. Yo sé que no volveré y aquí sigo flotando. Porque por más que ande, ay, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes, perdonando lies, sintiéndome die, aunque esta mierda me haga tocar el sky. Dices que la vida es corta, dices que este amor te importa, ya no me curan tus besos, porque tus labios me cortan, tú me cortaste la sal. Como Paco, leyes on me. Vivo Saxon, leyes on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si sola chupia del trueno. Mami, chula, si te vas a morir más famoso que Lennon. En otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en 5, sé que todo eso por parte de los mismos, que porque eres oscuro que te he puesto para que te diga sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no visto formal, pero también le tengo que contar que por poco y por tierra voy cielo y por mar, porque yo soy así, me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wannabe, sí, no digo que estaba todo aquellos amores que quedan obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo hablar, ya no puedo hablar. Kennedy. Si te sé, no eres, se vuelve buena. Te marca tu piel y darte mujer. Ya no puedo hablar, ya no puedo hablar. Y lo de haciéndolo, haciéndolo a días. Mira, casi me lo solo quiero estar contigo. Amigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi amigo. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdo lo sigo. Y dale tiempo, mami, hay tiempo. Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, baby, al tiempo. Que tú y yo, estamos hechos los dos. Baby, no, me gusta dar tu último beso, así que guárdalo. Que la próxima vez te lo dé haciéndolo así, así.
así, así como te gusta, bebé. Bueno, muchas gracias por Jay, se portó bien. Che, ¿me dice si se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno. Tiene capacidad para 250 y no puedo meter más nadie. La idea de hoy era trabajar el integrador de historia. Yo soy ayudante de la materia con el profesor Fina. Así que bueno, como ya hicimos con psicoanálisis, los que pudieron venir, voy a explicar todo, resolver las consignas a mi manera. Insisto, no significa que tenga que ser la mejor forma, para otras, pero bueno, voy a jugar un poco particular los conceptos y abordar las consignas. Les voy a explicar las cosas que voy a explicar, dónde las encuentran, y bueno, a partir de eso ustedes hacen su propio trabajo, ¿sí? Voy a con una guía donde más o menos se va a resumir lo que dijimos acá, ¿sí? Así que, bueno, ya arrancamos en un minuto. Bueno, me espera que se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí, Genial. Bueno, la idea es explicar todo, ¿sí? Em, si hay dudas, veré cuándo trabajar como trabajamos en el encuentro de análisis, que la clase fue bastante dinámica, yo sé dudas, seguramente voy a repetir todo lo que tenga que repetir, no voy a hablar por preguntas, ¿sí? En una de esas podemos meter alguna consulta, ¿sí? En el fin, en algún momento, pero bueno, tengan en cuenta que yo después les voy a pasar una guía donde se va a resumir todo. Así que bueno, las dudas las van a poder resolver ahí y cualquier cosa me mandarán un mensaje y lo charlamos por ahí. Pero prefiero charlarlo por WhatsApp y que la clase sea más dinámica. Así que bueno, intenten quedarse si no tienen que hacer otra cosa. Vamos a trabajar todo. ¿Sí? La estoy preparando hace ya unas 6 y me parece que les queda bien la clase. Bueno, la tarea básicamente les propone que aborden dos consignas, ¿sí? La A y la B, o 1 y 2, no me acuerdo cómo aparecía. Por un lado les dicen, den cuenta que enumeren las aplicaciones imaginarias sociales que aparecen en ese proceso de nacionalización de más, ¿sí? Y por el otro, que indiquen cuáles son los saberes y los conceptos que van siendo expulsados en ese proceso. Y que para hacerlo, además, no dejen de articular con Castoriadis, con Nicolás, y que tengan en cuenta las, eh, las propuestas, las diferentes propuestas de nacionalización de las masas, cómo abordan lo que se llama la cuestión social, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a trabajar hoy? Voy a dar las diferentes propuestas para la nacionalización de las masas, ¿sí? Las diferentes propuestas para el abordaje de la cuestión social, y mientras lo hago, voy a mechar con las significaciones imaginarias sociales, ¿sí? Con esos conceptos fuera, como que vamos a de forma articulada, ¿sí? Y vamos a cerrar con Nicolas Rose, ¿sí? O sea, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Entonces, como les decía, empezamos con esta propuesta, ¿sí? Las diferentes propuestas de la nacionalización de las masas y los de la, de la cuestión social, ¿sí? Vamos a trabajar con el texto de Terán, que se llama Positivismo y Nación, ¿sí? Y dice Terán que si bien no son las únicas, las propuestas más importantes a la hora de dar lugar, ¿no?, a esa nacionalización de las masas y abordar la cuestión social, las propuestas son la de Ramos Mejía, la de Álvarez, ¿sí? Agustín Álvarez, la de Bunge, no sé cómo se pronuncia, si es así, cualquier cosa me corregirán, y la de Ingenieros, ¿sí? De hecho, el texto está muy fácil
fácilmente que vayan a ese texto de Terán. Si quieren trabajar con Ramos Mejía, van al creo que es el 2, después el que sigue es Álvarez, después el que sigue y después el que sigue es Ingenieros. ¿Sí? Está bien esquematizado. Entonces, simplemente eso, van al texto de Terán y buscan ahí todas las cuestiones que vamos a trabajar nosotros. La nacionalización de las masas. Repito, Ramos Mejía, Álvarez, Bunge y Ingenieros. Mientras demos cuenta de esas propuestas, vamos a decir cuáles son las significaciones marginales sociales, cuáles son los saberes, los conceptos que quedan por fuera, vamos a articular con Castoriadis y vamos a articular con Rawls. ¿Sí? Así que bueno, ya hecho vamos a explicar, ¿sí? Las diferentes propuestas, cuáles son Ramos Mejía, Álvarez, Bunge, Ingenieros. Vamos a empezar con el primero, con Ramos Mejía, ¿sí? Pero antes una especie de introducción, si quieren, ¿sí? Muy esquemáticamente, llamaríamos cuestión social, ¿sí? Lo que llamamos, ¿no? E intelectual, que viene a dejar en evidencia algunas problemáticas que atraviesan a las sociedades, ¿sí? Por ejemplo, todo el problema que puede haber en torno a la guerra, ¿sí? Entonces la cuestión social tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, esas problemáticas que se empiezan a evidenciar y que se empiezan a querer abordar. O sea, cuestión social cuando a mí me interesa solucionar eso, entender que es una cuestión social, que es algo que hay que abordar, ¿no? Porque ese problema puede estar, pero si yo no me percato de él, si yo lo ignoro, no es una cuestión social. La cuestión social es cuando cómo abordar eso, ¿sí? Y en el contexto de este trabajo integrador, la cuestión social, ¿sí? O una dimensión de la cuestión social es tratar, ¿sí? La oleada inmigratoria, ¿no? Como lo llama Terán, el aluvión migratorio, ¿sí? Que aparece en el siglo XIX, ¿no? ¿Por qué esta es una cuestión social? ¿Por qué esto representa un problema? Bueno, porque ponía en jaque la gobernabilidad del país, ¿no? Porque eran muchos los inmigrantes, eran una masa, ¿no? Y de alguna manera, por factores que vamos a trabajar, representa cierto peligro. Entonces, a medida que la masa pone en jaque la gobernabilidad del país, se constituye como una cuestión social, más allá de que hay otras cuestiones sociales, ¿sí? Pero digo, se puede pensar como una cuestión social, en la medida en que pone en jaque. Entonces, las propuestas para resolver esa problemática tienen que ver, más que nada, con un intento por nacionalizar a la masa, ¿sí? Nacionalizar a la masa, vamos a ver que tiene que ver con argentinizarla. Si son inmigrantes, tenemos que argentinizar, sean tan diferentes a nosotros y dejen de representar un problema. Entonces vamos a trabajar las diferentes propuestas para abordar esta problemática, esta cuestión social de la inmigración, las propuestas para la nacionalización de las masas, y mientras lo hacemos vamos a trabajar a Castoriadis, a Rawls, y dar cuenta de todos esos conceptos que quedan afuera, que quedan a los márgenes, marginales, ¿no? En el proceso de nacionalización de las masas. Y Terán dice que todos los ensayos positivistas, ¿no? Que los ensayos positivistas son los ensayos de estos 4 que vamos a trabajar, los que fui numerando ya varias veces, ¿sí? En ese fenómeno multiproducto, como adelantábamos, de la inmigración masiva, ¿sí? Y se producieron estos ensayos, ¿sí? En un contexto donde reinaba lo que llama un argentinocentrismo, ¿sí? Un argentinocentrismo. O sea, los intelectuales creían que Argentina estaba destinada a ser un gran país, ¿sí? Y bueno, ese argentinocentrismo podría pensarse, si a medida que abordo las propuestas para trabajar la nacionalización de las masas, voy a trabajar las significaciones, dar cuenta de las cosas que se quedan marginales por fuera, ¿sí? Todo articulado. Aclaración importante respecto de las significaciones que son. Pero esta es quizá la parte más subjetiva de las significaciones imaginarias sociales. Yo me acuerdo, lo comentaba con un amigo, Nico, que está acá en la clase, que cuando yo cursé la materia 2018, el profesor, que en esa época era
era de cátedra, dijo que la significación imaginaria social. Preguntó, ¿cuál es la significación más grande de todas actualmente? El dólar, dijo, ¿no? Nadie supo responder. Nadie se me el dólar. Porque, bueno, bien subjetiva, ¿no? Entonces, con la si yo trate. Me parece que es la parte más subjetiva de la consigna. Después ya creo que todo lo otro está más evidenciado en el texto. Ya pasa por una cuestión que es objetiva en el texto y que, bueno, yo lo traigo después de leerlo. Pero las situaciones imaginarias sociales, ¿cuáles son? La enumeración pasa por más una cuestión cómo yo interpreto las cosas. ¿Sí? Entonces, ustedes no se ciñan a eso, no se limiten a eso, y ante cualquier duda pregunten a la cátedra a ver si están de acuerdo con que esto puede ser una significación, porque quizás no están de acuerdo, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que puede ser. La Argentina, o al menos una porción de ella, se consideraban como que eran un país prometedor, ¿no? Y ese es lo que llama el autor el argentinocentrismo. ¿Sí? Con la, con la inmigración, ese argentinocentrismo se va a derrumbar, ¿no? Entonces, cuestión social, y van a aparecer todas las diferentes propuestas. Todas las diferentes propuestas. Bueno, entonces, insisto con esto de que la significación imaginaria social es algo medio ambiguo. Y ahora sí vamos con Mejía. ¿Sí? Él es médico, ¿sí? Entonces vamos a ver que interpreta a lo social desde una perspectiva médica. ¿Sí? Entiende a lo social como un organismo. ¿No? Lo social es un organismo y la crisis de la sociedad, consecuente que hay importante, ¿no? Quizás el más importante, es que Ramos Mejía llega a estar al frente del Consejo Nacional de Educación. ¿Sí? De ahí, desde las escuelas, promueve lo que llama el autor, lo que llama Terán, un culto a la patria. ¿Sí? Todo con el objetivo de nacionalizar a los hijos de los inmigrantes. ¿Sí? Va a fomentar que estos hijos de inmigrantes, que los inmigrantes pequeñitos, ¿no? Empiecen a la patria, ¿no? Así van a aparecer, por ejemplo, el izado de la bandera obligatorio en las escuelas. La patria que empezaría a abordar, digamos, con el objetivo de nacionalizarlos a los hijos de los inmigrantes. Entonces, fíjense cómo para el positivismo, no solo para Raúl Mejía, porque esto se va a repetir con otros autores que vamos a trabajar en un rato, ¿sí? Para el positivismo, la educación es una forma de dar respuesta al problema de la nacionalización de las masas. ¿Sí? Es una estrategia política. ¿Sí? Ahora, la concepción que tiene Raúl Mejía sobre la masa es la de una masa inconsciente, una masa de la influencia de Gustave Le Bon, ¿sí? Que es un teórico francés que van a trabajar en psicología comunitaria, Gustave Le Bon, ¿no? Una masa que está vaciada de inteligencia, ¿no? Que en vez de tener razón, se mueve a través del instinto. ¿Sí? ¿Se escucha yo bien? escucho bien. ¿Sí? Bueno. Una masa que se mueve a través del instinto, frecuentemente es peligrosa. Encima es una multitud, no son muchos, ¿no? Y una multitud descontrolada, ¿sí? Puede desembocar en anarquía. ¿Qué es el anarquismo? ¿Sí? Como política el anarquismo sería una política, eh, eh, una filosofía política, si quiere, propone la abolición del Estado, ¿no? La abolición de todo orden jerárquico. Entonces podemos pensar como el anarquismo, como posibilidad de moverse en la política, queda al margen. O sea, se va a descartar cualquier posibilidad de anarquismo. ¿Sí? Acá me estaban preguntando, decía que una forma de responder al problema de la nacionalización de las masas, cómo argentinizar a los inmigrantes, pasa, pasa por la educación. ¿No? Se le va a dar una gran importancia a la educación. ¿Sí? De hecho, Ramos Mejía, ¿sí? Está al frente, yo le decía hoy, del Consejo Nacional de Educación. ¿No? Desde ahí
va a intentar promover un culto a la patria, que los inmigrantes, los más pequeños, empiecen a adorar patria, para que se argentinicen, ¿no? Por ahí pasa la nacionalización de las masas, generar en la masa un sentimiento nacionalidad nacional argentina. Y Ramos Mejía una visión negativa de la masa, más allá de que no coincide en todo con Gustave Le Bon, ¿sí? Más allá de que no coincide en todo, sí coincidía con esa versión ¿no? de la masa. Entonces, la libro, por eso le preocupa, ¿no? Porque puede dar lugar al anarquismo. El anarquismo como la falta de cualquier orden en el Estado, la abolición del Estado. Entonces, el anarquismo, teniendo en cuenta esto, sería algo, ¿no? Un concepto, un saber, que queda por fuera, que queda al margen de este proceso de nacionalización. Porque justo busco asegurar la gobernabilidad, estoy yendo en contra de ¿qué? Del anarquismo, ¿sí? De esa propuesta filosófica que propone que no haya un orden, ¿sí? Claro, le tienen temor a que la masa se revele, digamos, por así decirlo, muy esquemáticamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Gustave Le Bon y Rago Mejía? Que si bien los dos tienen esa concepción negativa, Rago Mejía de alguna manera ve cosas positivas en la masa, ¿sí? Por ejemplo, que ella se puede remodelar, ¿sí? Siempre que haya un líder, y él menciona a Rosas, ¿sí? La masa se puede cohesir, se puede hacer algo con ella, ¿sí? De hecho, pensaba que los inmigrantes, siempre que se los educara, los inmigrantes, siempre que se los educara, podían hacer un aporte importante a la construcción, ¿sí? E insisto, que cuando decimos educar al inmigrante, estamos diciendo argentinizarlo, ¿sí? Estamos diciendo argentinizarlo, ¿sí? O sea, inculcarle cierto espíritu nacional, ¿sí? Ese es el proceso de nacionalización de la masa. Entonces, a los niños se les habla de la patria, de las glorias nacionales, se les hace cantar el himno, ¿sí? Y para mí todas esas cuestiones, insisto, como que esto es subjetivo, son significaciones imaginarias sociales, ¿no? La bandera, banalizarla, es una significación imaginaria que representa a la patria, ponele, ¿sí? Que permite, ¿no? Vivir en sociedad. Cuando el niño queda cautivado con la... Bueno, yo soy argentino. Insisto, digo, ustedes no tienen por qué coincidir con llamar a la patria, a la imagen que la bandera representa una significación imaginaria social, ¿no? Ante cualquier ambigüedad se le puede preguntar a la cátedra, ¿sí? Porque esto digo subjetivo, ¿sí? Estamos trabajando en la generación del 80. Raúl Mejía es la generación del 80, ¿sí? Todo lo que vamos a decir se relaciona con la generación del 80. Entonces, hago un paréntesis, me desvío un poquitito del texto de la Castoriadis, ¿no? Porque ya fui mencionando un par de significaciones imaginarias sociales, pero bueno, como que todavía no sabemos qué son, o al menos no dimos cuenta de qué son las significaciones imaginarias sociales, ¿sí? Castoriadis, en el texto de las significaciones imaginarias sociales, se pregunta qué es lo que hace que los seres humanos permanezcan para constituir sociedades, ¿no? Porque ahí vieron que Castoriadis tiene como una visión muy negativa de la humanidad. Dice, es un monstruoso accidente de la evolución biológica, como ese de, de representaciones que no tienen lógica, que son asiento de deseos ilimitados, irrealizables, ¿sí? Claro, son inútiles para la vida, ¿no? Dice, es el único que mata a sus pares, ¿no? O sea, los animales se matan entre ellos, sí, pero el ser humano es el único que mata sabiendo que está matando, es lo que dice, el único que... Los animales como que al estar comunicados con su naturaleza a través del instinto, como que de alguna manera están en esas cosas. El ser humano es un monstruoso accidente. Entonces, ¿Cómo hace entonces para constituir sociedades si es tan malo? Bueno, lo hace a través de las significaciones imaginarias sociales, ¿no? Las significaciones imaginarias sociales son las que van a permitir que los seres humanos den lugar a eso que es inédito, dice Castoriadis, en la escala de los seres.
y son las sociedades, ¿no? No hay ningún animal que construya sociedades, salvo el ser humano. ¿Cómo? A través de estas significaciones imaginarias sociales, ¿sí? No, en realidad no dimos la definición, la vamos a dar ahora, ¿sí? Que son básicamente todo un entretejido de sentidos, ¿sí? Les recuerdo que lo voy a poner en la guía. Son todo un entretejido de sentidos, ¿sí? Que dirigen y orientan toda sociedad, ¿sí? El lenguaje, las normas, los valores, las instituciones aparecen a través de las significaciones imaginarias sociales, ¿sí? Recapitulo un poquito. Dice que los seres humanos son terribles. Ok, si son tan terribles, si son tan terribles, ¿cómo hacen para construir sociedades? A través de las significaciones imaginariales. Porque esas significaciones imaginarias sociales le dan sentido a esa psique del ser humano que es irrealizable por sí mismo. Son las que cohesionan y dirigen y orientan toda vida en sociedad, ¿sí? Son imaginarias las significaciones porque no necesariamente se corresponden con objetos naturales, ¿sí? Por ejemplo, Dios, más allá de que exista o no exista, ¿sí? Opera con una significación. No se corresponde con un objeto natural. O sea, nosotros no podemos verlo. En caso de que exista, no lo podemos ver, no lo podemos ver empíricamente. No es una idea racional o un objeto natural, Dios sí mismo. Sin embargo, como significación imaginaria social, Dios produce efectos de verdad. Entonces, no importa tanto que sea real, sino que sea simbólico, que produzca un efecto. ¿Sí? No importa que no tenga un correlato físico. Son reales, son nada si no son compartidas, ¿sí? El catolicismo se podría pensar como una significación imaginaria social en Argentina. Ahora, si vos te vas a Oriente, al contrario, no tiene lugar, no tiene lugar el catolicismo. Entonces, las significaciones solo son significaciones, ¿sí? Cuando son compartidas. Por eso significaciones imaginarias sociales. Imaginarias porque no necesitan un correlato en la realidad. Sociales porque tienen que ser compartidas. Y significaciones porque significan, porque dan sentido, proveen sentido. Entonces, articulando esto con Ramos Mejía, ¿sí? Porque a usted que le pedía en la consigna, articular, tener en cuenta las conceptualizaciones de Castoriadis, después vamos a ver las de Rawls, ¿sí? Tener en cuenta las conceptualizaciones de Castoriadis, ¿no? Y a partir de ahí enumerar las situaciones imaginarias sociales, dar cuenta de las cosas que quedan al margen, dar cuenta de las diferentes propuestas. Entonces, a partir de esta importancia que reviste la educación en Ramos Mejía, podemos pensar a la educación, ¿sí? Podemos pensar que la educación, al promover el izado de la bandera, al promover los actos patrios y tantas otras cosas, da lugar a un conjunto de significaciones imaginarias sociales que permiten compartir un universo de representaciones, un espíritu o identidad nacional mediante la cual se puede convivir en un mismo espacio, ¿sí? A partir de que los niños inmigrantes ven la bandera flameando en el cielo todas las mañanas durante, no sé, 12 años de escolaridad, empiezan a compartir con sus compañeritos argentinos a la bandera argentina como una significación imaginaria social, ¿no? Porque que habilitan un mundo de representaciones compartidas, ¿sí? Los católicos tienen representaciones compartidas a partir de esa significación imaginaria social que los toca a todos. No los budistas respecto de los católicos. Entonces, las significaciones imaginarias sociales aportan ese entretejido que permiten vivir en sociedad, no matarnos entre nosotros, en principio, ¿no? Porque siempre hay excepciones. Entonces, la educación herramienta, cierta tecnología que promueve la emergencia de significaciones imaginarias sociales, o al menos que las significaciones imaginarias sociales que ya existen se inscriban en quienes aún no las encarnan. Entonces,
los niños inmigrantes no encarnan esas representaciones de reiteradas veces que la vean ahí en el cielo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo articulamos, por ejemplo, Ramos Mejía, a partir de la educación, con el concepto de significaciones imaginarias sociales de Castoriadis. Y dijimos que podemos pensar a la patria, a la bandera, a las glorias nacionales, a los actos patrios, el himno, como significaciones, como elementos que operan como significaciones. ¿Sí? Y insisto, de vuelta, que es muy subjetivo esto de qué es o qué no es una significación. Por eso, si en algún punto les ha servido alguna significación que yo menciono, pueden preguntar de la cátedra, ¿sí? No se limiten simplemente a poner lo que yo digo, porque no tiene por qué ser lo mejor. La idea es simplemente darles una mano. Bueno, ¿se va escuchando bien? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, no nos queda mucho, nos queda media horita. Un segundito. Bueno. No, lo que decía respecto del argentinocentrismo es que podría pensarse que es como una significación imaginaria social, que después se fue derrumbando. Digamos, creo que hoy, por la situación que atraviesa el país hace años, no creo que nadie piense que Argentina hoy por hoy está destinada a ser una gran potencia. Ya nadie comparte eso, digo. Entonces no es una significación imaginaria social. Salvo que me intentara. Pero hace 200 años era una significación imaginaria social. La gente, o al menos los intelectuales, estaban convencidos de que Argentina iba a ser, como que iba a ser el lugar donde la raza humana, literalmente, no es ajeno, lo dice el texto, iba como a florecer. ¿Sí? El granero del mundo. Entonces, ahí dice la manera en que se consigue la masa no es un nacimiento. Bueno, por eso les digo, es subjetivo, es subjetivo. Eh, no te puedo decir que sí, que ni no. Yo creo que sí, quizás sí. Esa visión quizás negativa que recibe la influencia de Gustavo Le Bon, pero ven cómo ante esas ambigüedades, sí o no es una significación, pregunten a la cátedra, digamos. ¿Sí? Ven cómo cualquier cosa parece que puede ser una significación más social. Acá me dicen el papel de positivismo, y quizás sí. No sé, yo pienso que quizás más como una influencia contextual, no sé. Eh, no sé. O sea, yo por eso les digo, o sea, yo les voy a dar cuenta de todas las propuestas, les voy a dar cuenta de qué queda fuera, cómo se articula con Castoriadis, cómo se articula con Rawls, de eso estoy convencido, ¿no? Puedo fallar, pero estoy convencido. Después, qué son o qué es o qué no es significación imaginaria social? Bueno, eso ya es más subjetivo, digamos. Ven cómo me parecieron preguntas que no te puedo decir sí o no. En todo caso, se le podría preguntar a la cátedra, antes de enviar el trabajo, alguna consulta, bueno, ¿puede ser esto una significación? Puede no serlo, digamos. Porque era lo medio subjetivo. Le decía, Beso dijo que el dólar era una significación imaginaria social. Que a mí no se me habría ocurrido, y bueno, quizá lo es, ¿no? Eh, integración, ¿sí? Cierta integración de la inmigración. Y una integración biológica, porque piensa que esa mezcla de las razas puede traer algunos beneficios. Vamos a ver que otros no van a estar de acuerdo con esto. Álvarez, él es un periodista, ¿sí? Y tiene una posición liberal, ¿sí? Y evolucionista, ¿sí? Y tanto Mejía como Álvarez, y también Bunge, que insisto, no sé si, o Bunge, no sé cómo se pronuncia, es social, ¿sí? Está en el mercado dentro de lo que podemos llamar psicología social. Y vamos a ver cómo podemos mechar la llamada psicología social con Besetti y con Rose, ¿sí? Entonces, repito, Agustín Álvarez, ¿no? Junto con Mejía y Bunge, están inscritos dentro de la psicología social, ¿sí? Y de lo que se trata, básicamente en todos, de coincidencia, es reflexionar sobre
sobre la identidad nacional. Reflexionar sobre la identidad nacional. Y Álvarez, ¿no?, va a decir que algunos factores que dificultan, ¿no?, recuerden que para nacionalizar la masa hay que construir un sentimiento nacional, ¿sí? Lo que dice Álvarez, lo que dice Álvarez, ¿no?, posibilitan o dificultan la institución de una ciudadanía. ¿Cuál es? Bueno, la incapacidad autocrítica, por todos grupos rebeldes que atentan a la autoridad. Esas quizás también se pueden pensar como al margen, ¿no? Todo lo que no da lugar a la crítica, la hipocresía, qué sé yo, lo faccioso, puede ser que sean cosas que quedan al margen. Otra cosa que queda al margen en Álvarez, ¿sí?, es la razón natural pura, ¿sí? Él desestima toda forma de producir conocimiento que se desentienda completamente de la experiencia, ¿sí? Cuando yo me desentiendo completamente de la experiencia, cuando no corroboro mi información, cuando la someto a la realidad, o a lo que llamaremos realidad, estoy apelando a esa razón natural pura, ¿no? Y eso va a quedar al margen en Álvarez, por ejemplo, ¿sí? Además, otra cosa que queda al margen, fíjense cómo a medida que explico las propuestas, hablo de las significaciones, hablo de las cosas que quedan al margen, está todo articulado, digamos, ¿sí? Otra cosa que queda al margen, ¿sí?, es, bueno, el sectarismo. El sectarismo tiene que ver con esa actitud por seguir una idea sin someterla a ninguna crítica. El dogmatismo, si quieren, ¿no? Otra cosa que queda al margen, ¿sí?, otra cosa que queda al margen es el catolicismo, ¿sí? Dice, hace falta excluir las ideas, los sentimientos y las supersticiones hispano-coloniales. Todas esas cosas que nos llegaron de los colonos, que trajeron la Biblia y nos sacaron la tierra, parafraseando a Galeano, ¿no? Hay que desentenderse de ellas. Todas las ideas, todos esos sentimientos y supersticiones hispano-coloniales, hay que dejarlas de lado, ¿sí? Dice, ese ambiente ético tiene que ser renovado, ¿sí?, en un espíritu moderno. Se tiene que sustituir la fe en los milagros por la fe en el trabajo, ¿sí? La fe en la mentira teológica por la fe en la verdad científica. La fe en el privilegio por la fe en la justicia. Entonces, básicamente, ¿qué se deja de lado? ¿Sí? Se deja de lado la espiritualización, el dogmatismo, la superstición, ¿no? Y se apuesta por lo científico. Repito, la razón pura tiene que ver con generar conocimiento, dicho muy esquemáticamente, con generar conocimiento sin someter a experiencia. Eso se empieza a cuestionar, queda al margen. Y también queda al margen el sectarismo, o sea, sostener una idea sin someter a la crítica, el catolicismo, y con el catolicismo todas las ideas de los colonos españoles, todas las supersticiones, todas las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, con la fe, con los milagros, con la teología. Todo eso queda al margen, queda rezagado. Se apuesta por el trabajo, se apuesta por la verdad científica, por la justicia, dice. ¿Sí? Podría hacerlo, sí, la ciencia, no lo había pensado, pero sí. Podría ser una simulación social. Me parece que sí. Más que nada, esa visión cientificista de la ciencia, ¿no? Como que es lo mejor de todo. Podría ser la ciencia, sí. El totalitarismo también, claro. De hecho, va a criticar las monarquías, Bunge. ¿Sí? Tampoco, Álvarez tampoco apoya, dice, el ejercicio irrestricto del sufragio universal. ¿Sí? Dice que hay que esperar el vote, porque si no se puede mandar cagadas. ¿Sí? Entonces van en contra de eso, ¿no? Entonces, él, para resolver esta cuestión social, ¿sí?, para resolver la cuestión social, la propuesta que da, dice, es la de promover moral pública. ¿Sí? ¿Sí? Y es de vuelta a la educación, ¿sí?, la que se va a encargar de crear todas las ideas que conforman ese hilo que articula lo colectivo y posibilita un proyecto nacional. Repito, es la labor educativa, dice el texto, ¿no?, la que se encarga de dar con las ideas que permiten
que un proyecto nacional sea posible. Y esas ideas, sea cuales sean, también se pueden empezar como significaciones imaginarias sociales, me parece a mí. ¿Sí? Por eso dice, son las ideas judías las que crean los sentimientos judíos. De la misma forma, digamos, que las ideas argentinas crean los sentimientos argentinos. ¿Sí? Las creencias, a partir de la educación, se tienen que transformar en hábitos. ¿No? Ideas, creencias que dan lugar a hábitos y a formas de ver el mundo, tienen que ser sociales. Pienso yo, digo. ¿No? Y dice, la incapacidad sudamericana, o sea, el hecho de que el sudamericano tienda a ser a veces, tiende a verse como peor en relación, como decadente en relación al norteamericano, ¿sí? Esa decadencia del sudamericano no tiene que ver con algo racial, como se iba a pensar Bunge, no tiene que ver con algo racial, sino con algo moral. ¿Sí? Dice, la raza de los seres humanos no se mejora por cruzarla con otras razas mejores, sino no, a partir de institucionalizar ciertas ideas que apelen a una moralidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Álvarez? Básicamente, la remolarización, remolarizar a la masa. A la masa, para nacionalizarla, hay que moralizarla. ¿Sí? Ahora vamos con Octavio Bunge, o Bunge, no sé cómo se pronuncia. ¿Sí? Capaz que de ninguna manera. Vamos a ver que hay toda una connotación, una connotación muy, muy racista acá, ¿no? Lo que vamos a decir. La educación podría ser una significación. Y a lo mejor sí. Yo lo pienso como una tecnología que habilita ciertas representaciones, ciertas significaciones. Déjala ahí que lo escucho bien, hijo. ¿Qué les decía? ¿Cuáles son las significaciones de Álvarez? Bueno, yo no encontré significaciones tan explícitas como sí podía pasar quizás eh, con, con Ramos Mejía. ¿Sí? La educación, bueno, ¿no? La propusificación, perfecto, determinadas significaciones, ¿no? La educación de Ramos Mejía, digamos, y de todo esto, de todos estos, van a dar lugar a determinadas significaciones a mí. Pero repito, con que es muy subjetivo. Habría que preguntar cómo lo ve la cátedra. ¿Sí? Em, Aprovecho para compartirles mi página de Instagram, ¿sí? Si la pueden seguir, porfa, donde yo, bueno, ahora estoy subiendo memes porque no tengo tiempo de grabar, pero bueno, empezó siendo una página de videos, ¿no? Y en algún momento lo va a volver a hacer, pretendo que lo vuelva a hacer en algún momento. Así que bueno, si la pueden seguir, buenísimo, ¿sí? Psicocolores, ahí pasa el Instagram, los que tengan Instagram, por favor, si tienen un rato, sería genial. ¿Se escucha bien? ¿Me van siguiendo? Genial. La moral consistirá como significación. Y quizás sí, se le da una gran importancia. De hecho, la propuesta ¿cómo se llama? De este Álvarez pasa por eso, ¿no? Por remoralizar. Entonces podría interpretarse como una significación. Pero de vuelta, ambigüedad, ¿no? O sea, capaz que alguno te dice que sí, otro te dice que no. ¿Sí? Estoy seguro que si preguntás a todos los profesores de la cátedra si la educación es una significación imaginaria social, a lo mejor no todos te dicen que lo es. A lo mejor alguno te dice, no, mira, pensar más como una herramienta para crear significaciones. Por eso, cuando enumeren, ¿sí? Todo era claro, cuando enumeren una significación, eh, tú te pregunten a los profesores, porque es lo más ambiguo, eh, pregúntenle si se puede considerar. Me parece que si ustedes argumentan bien por qué dicen que es una significación, me parece que con eso alcanza. O sea, como que ustedes ponen un argumento de no decir simplemente educación y listo. No, sí, bueno, me parece que puede ser por esto. Ahí quizás sí, digamos, ¿no? Porque pasa más por lo subjetivo, ¿no? Repito, siempre el ejemplo ese de Beso. Beso dijo que el dólar era una significación y yo nunca lo hubiera pensado. Capaz lo es, ¿no? Bueno, vamos con Bunge. No, ya no nos queda mucho, no nos queda mucho. Esta va a ser una clase corta, les decía, no deben quedar 20 minutos, así que intenten aguantar porque
20 minutos y cerramos. Bueno, dice, él sostiene un biologicismo muy extremo. ¿Sí? No, les decía que no, en Álvarez yo no las encontré tan explícitas, como si lo encontré en Ramón Mejía. A partir de la lectura que hice yo, ¿no? A partir de mi lectura, vi en Ramón Mejía la patria, la bandera, el himno, como posibles significaciones. En Álvarez no encontré, digamos, ejemplos claros, pero sí pienso que esas ideas, él dice, tenemos que crear argentinas, porque esas ideas argentinas van a crear los sentimientos argentinos. Y esas ideas argentinas son significación e imaginarias sociales. Ahora hay que ver cuáles son ellas, ¿no? Bueno, voy con... otra vez, él pensaba la sociedad a partir de esta postura biologicista, pensaba la sociedad como un organismo psíquico. ¿Sí? Dice, hay que hacer una autopsia a la sociedad para ver qué está funcionando mal en ella. ¿Sí? Y dice que la psicología de un pueblo, ¿sí? La psicología de un pueblo se funda en valores étnicos, o sea, factores relacionados con la raza, y en factores del ambiente o económicos. ¿Sí? ¿Qué funda la psicología de un pueblo? Dice los factores étnicos y los factores del ambiente, por ejemplo, económico. ¿Sí? Y respecto a lo étnico, va a decir que respecto a la raza, ¿sí? Sí, lo dice él, lo de la autopsia. Sí, sí, porque tiene una mirada bien médica, ¿no? Bien biologicista más que médica. Eh, entonces, la psicología, repito, le preguntaban, la sociedad, la psicología de una sociedad se funda en factores étnicos y en factores ambientales. Entendiendo por ambiental cualquier cosa que esté en el contexto, por ejemplo, lo económico, lo físico, no sé, el clima del lugar. ¿Sí? Entonces, respecto a lo étnico, ¿sí? A la raza, dice, el entrecruzamiento de razas es negativo. Dice, todo mestizo, ¿sí? Toda persona que nazca a partir de un entrecruzamiento de la raza, todo mestizo, es un mestizo moral. Hay una visión negativa del mestizo. ¿Sí? Sería un sangre sucia, parafraseando a Harry Potter. Ahí vengo, un segundo. Hay una visión negativa, ¿no? Y por eso se lo critica, ¿no? Porque dice, bueno, sos un racista, y creo que, ¿cómo es? Este, que lo, que lo es, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces dice, todo entrecruzamiento es negativo, todo entrecruzamiento étnico, de razas, porque da lugar a una degeneración, dice, a una degeneración del organismo biológico. ¿No? Y eso explica, dice, por qué los norteamericanos son supuestamente mejores que los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque dice Norteamérica, que también fue colonizada, ¿sí? Fue colonizada por personas genéticamente puras, mientras que Latinoamérica fue colonizada por personas mestizas. ¿Sí? Norteamericana fue colonizada por Inglaterra, Norteamérica, y Latinoamérica por España, ¿no? Que eran todos mestizos. Entonces, esa raza, ese entrecruzamiento que llegó desde España, hace que ese latinoamericano sea peor, según este pensador. ¿Sí? Y dice, ojo, porque la inmigración, la nueva inmigración europea, dice, puede corregir quizás ese fondo racial hispano, negro e indígena. Entonces también hay, eh, claro, un alto factor, claro. También hay, digamos, cierta visión potable quizás de la inmigración. ¿Sí? Y otra cosa, dice, que explica la diferencia entre América del Norte y América del Sur, es la economía. Recuerden que dijimos, lo que define la psicología de un pueblo son los factores étnicos que ya mencionamos, cómo se desprecia ese entrecruzamiento de razas, y los factores económicos también, ambientales. Entonces dice, en Norteamérica, ¿sí? Los colonizadores de Norteamérica, o sea, los ingleses, eran liberales. Y eso dio más posibilidades a la economía de América del Norte. Mientras que en América del Sur, los hispanos venían de una monarquía. Y eso también, digamos, afectó la economía. ¿Sí? Y otra cosa que desecha este autor, otra cosa que queda al margen, ¿sí?
Otra cosa que queda al margen es el igualitarismo. El igualitarismo. Dice, toda la cuestión de la libertad y de la igualdad es palabrerío, dice él. ¿Sí? Dice, para que sea posible, ¿no?, dar con una nación, para que sea posible construir una nación, dice, eh, hay que dar lugar a diferentes jerarquizaciones, ¿no? Porque ya en la biología encontramos jerarquizaciones. No todos los, no todos los, eh, no todos los animales son iguales, ¿sí? Qué sé yo, un león probablemente le gane a un ciervo, no tiene que ver todo con un darwinismo social, con la lucha del más fuerte. La aplicación, ¿no?, de la teoría de Darwin a lo social. ¿Sí? También aparece la educación, dice, para inculcar los sentimientos nacionales hay que apelar a la educación. ¿Sí? Hay que compulsar, hay que dar lugar a una compulsión de una institucionalización de los sentimientos patrios a partir de la educación. ¿Sí? ¿Sí? Solo así se puede hacer algo potable con esa masa que viene de afuera. No, todavía no hablé de Rawls, por eso, ahora voy a hablar de Rawls, al final voy a hablar de Rawls. ¿Sí? Entonces dice, hay que enseñarle a los futuros ciudadanos argentinos las tradiciones y las glorias de la patria. Esas tradiciones, esas glorias, son significaciones imaginarias sociales. El darwinismo, sí, podría ser, parece que sí, de vuelta, no lo había pensado, pero me parece que sí. Eh, porque para él como que el liberalismo es un sistema económico que funciona mejor, un sistema político. ¿Sí? Y les decía, ¿no?, que acá también en todos aparece la importancia de la educación, enseñarle, ¿sí?, a estas personas inmigrantes las tradiciones y los valores argentinos. ¿Sí? Y para cerrar, vamos con... Claro, también al volver marginal. Sí, se puede pensar como un sinónimo de adoctrinar. Sí, me parece que sí. Las significaciones no, decía que, bueno, que justamente enseñar esas tradiciones y esas glorias es enseñar a estas personas a asimilar esas significaciones imaginarias sociales. ¿Sí? Eso de la generación conservadora, no sé, la verdad que no me suena, no recuerdo, lo leí cuando leí el texto. No es que todo deja, no deja al margen todo. No deja al margen la cientificidad, por ejemplo. Deja al margen algunas cosas, ¿no?, que yo fui mencionando. ¿Sí? Yo después voy a enumerarlo en la guía que les voy a hacer, ¿no? Pero repito, esto también tiene que ver mucho con los objetivos. Después tenemos a ingenieros. ¿Sí? Tenemos a ingenieros. ¿Sí? Bueno, él va a ver, dice, con buenos ojos al capitalismo, ¿sí?, porque pensaba que el capitalismo podía servir para desarrollar la nación, ¿sí? Y tenía una visión organicista, ¿sí? También consideraba la sociedad como un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que muchas veces sufría una degeneración. ¿Sí? Entonces, la estrategia apunta a partir de eso, ¿no?, a atacar las enfermedades sociales. ¿Sí? Y cada enfermedad social se va a manifestar de una manera diferente en los sujetos. ¿Sí? Por ejemplo, si el mal se localiza en el mundo del trabajo, ¿no?, se tiene que contrarrestar eso con reformas laborales. ¿Sí? Entonces, dice, porque también él sostiene una investigación psiquiátrica, no va a decir que los problemas sociales se conjugan con las perturbaciones mentales, ¿sí? Y eso da lugar al antisocial, ¿sí? Hay todo un trasfondo psiquiátrico detrás, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo se aborda la cuestión social? Y acá está como vamos a empezar a hablar de esto de la propuesta para resolver la cuestión social y la nacionalización de las masas. ¿Cómo se aborda la cuestión social? Bueno, hay que apelar a las ciencias sociales, ¿sí?, que identifiquen los estratos sociales que de alguna manera se rehúsan a integrarse al ideal de la nación, ¿sí?
los locos, los delincuentes, los enfermos, todos esos van a quedar al margen. Y lo dice bien explícitamente. Los locos, los delincuentes y los enfermos se van marginalizando, ¿no? A partir de ese estudio, si quieren, de carácter bioeconómico, ¿no? ¿Sí? Y apela también a una organización jerárquica, ¿sí? ¿Qué queda de lado? Otra cosa que queda de lado, dice lo que él llama la trilogía republicana, o sea, la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿sí? Porque lo que él muestra es que cada clase social determina a otras clases sociales. Hay un determinismo, ¿sí? Hay también, esto ya lo adelantaba, una disparidad en el mundo biológico. Yo puedo observar que no todos los animales son iguales, ¿sí? A partir de esa lucha por la vida de la que habla Darwin. Entonces, ese ideal republicano, les decía, ese ideal republicano de la libertad, de la igualdad y la fraternidad queda desechado, ¿sí? La delincuencia también quedan por fuera, sí, sí. Podría ser una significación esa trilogía, pero acá queda desechada por este autor. Pienso que podría ser, repito, esto la verdad que no me animaría a decir sí o no, pero pienso que sí. Que decía, esa trilogía republicana, la llama él, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, no se puede sostener. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, ¿no? que en el mundo biológico hay una disparidad. No todos los animales son iguales. No todos tienen los mismos recursos. Pone a un león frente a un ciervo y todos sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, para lograr una nacionalización hay que detectar aquellos que no son compatibles con los ideales de la nación, aquellos que no se pueden integrar. ¿Quiénes son los que no se pueden integrar? Los locos, los delincuentes, los enfermos. ¿Sí? El determinismo, y no sé, yo no sé si diré una CIS, no sé. Eh, entonces, acá cerramos, ya estamos terminando, en 5 minutos terminamos, ¿no? Pero quiero recapitular lo que hicimos hasta ahora. Fíjense cómo empezamos, casi que empezamos atrás para adelante. Una de las consignas, la última que está abajo de todo, les dice que den cuenta de las propuestas de la nacionalización de las masas y los diferentes modos de abordaje de la cuestión social. Lo dimos cuenta. ¿Con quién? Con Ramos Mejía, con Álvarez, con Bunge y con ingenieros. Las diferentes propuestas de nacionalización de las masas y los diferentes modos de abordaje de la cuestión social. Y básicamente todo pasaba, más allá de las diferencias, por la educación. ¿Sí? Lo articulamos con las concepciones de Castoriadis, con el concepto de significaciones imaginarias sociales, al mismo tiempo que nombramos algunas significaciones imaginarias sociales. Más allá de que les advertí que eso es ambiguo y que antes de poner cualquier cosa, de última, pueden consultarlo con el profe. ¿Sí? Y también dimos cuenta, digo, al mismo tiempo, de todos los saberes que quedan por fuera. ¿Sí? De todos los saberes que quedan por fuera. Y lo último que nos queda, justamente, es dar cuenta de la articulación de Rose. ¿Sí? Y algo del texto de Besetti. ¿Sí? También un segundito y ahí ya cerramos, nos quedan 5 minutos. Bueno. Bueno, vamos a ver con Rose, ¿sí? Con Besetti. Les vuelvo a dejar la página, porfa, si no la siguen, síganla. ¿Sí? Además yo ahí aviso todo, ¿no? Cómo nos organizamos con las clases. Quédense en los grupos, ¿sí? Quédense en los grupos de WhatsApp porque seguramente organiza algún encuentro para social, ¿sí? Ahora enfóquense, les diré que se enfoquen en la historia. Mi idea también, seguramente, abordar
teoría social la semana que viene, así que no se apuren tanto con eso, enfóquense en historia, que creo que es lo más urgente. Eh, y, y bueno. No, todos los grupos son, ahora cerramos con Rose, todos los grupos son para todas las materias de cada año. Doy clases así gratuitas para primero y para segundo este año. Lo pensé como una manera de dar una mano y también de mostrar mi trabajo, digamos. Para tercero no estoy haciendo todavía. Quizás haga algo para psicoanálisis 2, pasa que no tengo mucho tiempo. Porque yo estoy en cuarto y bueno, también tengo trabajos integradores. Pero bueno, por ahora primero y segundo. Sí, bueno, cerramos con Rose, 5 minutos y ya está. La idea es articular Besetti con Rose. Sí, Besetti con Rose. Lo que va a mostrar Besetti es cómo la psicología en Argentina nace articulada del positivismo. ¿Sí? La psicología en Argentina nace articulada con el positivismo, nace de la mano del positivismo. ¿Sí? Porque dice, para que apareciera un pensamiento psicológico, había que despojar al sujeto de todas las ataduras religiosas. Fíjense cómo lo religioso va quedando al margen. Hay que despojar al sujeto de todas las ataduras religiosas, sostener un sujeto natural y social. Y el positivismo, ¿no? que se fundamenta en ciencias naturales, biológicas, de alguna manera permite eso. ¿Sí? De ahí que entonces, en los primeros años, la psicología argentina se afirmara sobre bases positivistas. ¿Sí? Estamos hablando del nacimiento de la psicología en Argentina, ¿sí? No en todo el mundo, en Argentina. Y en Argentina lo hizo a partir del positivismo. ¿Sí? Y el positivismo se entiende en este contexto como un programa de acción. O sea, se aleja de lo descriptivo, de lo contemplativo, de eso que se limita a observar, para empezar a intervenir, a pensarse como una práctica, como una tecnología, ¿sí? Que habilite, ¿no? el abordaje de las diferentes problemáticas. ¿Sí? Por eso dice la psicología en sus inicios se articula con la asistencia mental, con la criminalidad, con el aprendizaje, la educación. ¿Sí? Y lo vemos donde lo vemos. Lo vemos en todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Digamos, la medicina mental, por ejemplo. ¿Sí? Que una de las vertientes de la psicología en Argentina en sus inicios, una de ellas no menciono a todas, sino las pertinentes acá, es la medicina mental. ¿Dónde vemos la medicina mental? Bueno, en Ramos Mejía. ¿Sí? Y la medicina mental, más o menos, viene a ser de la psicología, ¿sí? una extensión del modelo médico. ¿No? Ordena la medicina mental a la psicología en esta secuencia del diagnóstico, del pronóstico y del tratamiento. ¿Sí? Entonces termina apareciendo toda una psicología social que se orienta hacia los males de la escena pública de la sociedad. ¿No? La psicología se empieza a involucrar en las cuestiones sociales, cuando antes no lo hacía. ¿Sí? Y es interesante detenerse en la psicología social, ¿sí? porque la veíamos implícita, insisto, ¿sí? la veíamos implícita en Ramos Mejía, en Álvarez y compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología social se viene a ocupar del espíritu público, de todo lo relacionado con el alma colectiva, con el sentimiento nacional, ¿sí? Con la problemática, ¿no? de lo moral en la sociedad. ¿Todo para qué? Para de alguna manera dar lugar a cierta unidad, ¿no? que defendiera, ¿no? de la anarquía, yo lo decía, la anarquía queda al margen, ¿no? de la desintegración. Esa psicología social se ocupa por forjar cierto espíritu público. ¿Sí? Entonces, en Ramos Mejía vemos una integración biológica, lo dice el texto tal cual. En Álvarez, una renovación de las costumbres políticas. ¿Sí? En Bunge, esa tendencia a la composición étnica de la sociedad. Todo a partir de un abordaje psicológico, todo a partir de esta psicología social. ¿No? ¿Y cómo se articula todo esto con Rose? Bueno, a partir del proceso de disciplinarización. ¿Sí? ¿Cuándo la psicología se convierte en una disciplina? ¿Cuándo se disciplinariza? Dice cuando, esto es el texto de Rose, ¿no? Les decía que
Esto se puede articular con Rawls a partir del concepto de disciplinarización, ¿sí? La disciplinarización tiene que ver básicamente con cómo ciertos espacios y actividades se volvieron psicológicos, ¿no? Cómo la psicología, a partir de convertirse en una disciplina, una vez que cruza ese umbral de positividad y se articula con el positivismo, la psicología se inmiscuye en lugares que antes no eran psicológicos. Por ejemplo, en la escuela. ¿Sí? Con Ramos Mejía, la psicología se inmiscuye en la escuela. ¿Sí? Viene a aplicar ciertas técnicas de configuración del yo. En ingenieros, la psicología se inmiscuye en la criminología. Todos esos territorios que antes no eran psicológicos, a partir de la disciplinarización de la psicología, de la institucionalización de la psicología, se vuelven psicológicos. Y lo vemos en cómo esta psicología social de Ramos Mejía, ¿sí?, de Álvarez, de Bunge, empieza a intentar resolver esa cuestión social. ¿Sí? Se ocupó de forjar una unidad, un sentimiento nacional que defendiera del anarquismo, de la desintegración, que argentinizara a las masas. Y todo esto da cuenta de la disciplinización, de cómo la psicología se empieza a inmiscuir en la educación, en la asistencia médica, en los problemas de aprendizaje, en lo criminal. Todos los espacios que antes no estaban atravesados por la psicología comienzan a estarlo cuando la psicología se institucionaliza, cuando se da este proceso que Rawls llama de disciplinarización, cuando la psicología abandona las cuestiones metafísicas y se convierte en una disciplina a partir de esa afirmación positivista, ¿no? Entonces, por eso dice Rawls, ¿qué dice la historia social? Que no es la historia de Rawls. La historia social dice lo social repercute, ¿sí?, lo social repercute sobre lo psicológico, dice la historia social, que no es la de Rawls. La historia crítica, que es la historia de Rawls, dice, ok, sí, lo social repercute sobre lo psicológico, pero lo psicológico al mismo tiempo también repercute sobre lo social. Hay ciertas tecnologías de la psicología que sirven para configurar al yo, para darle sentido a nuestras conductas, ¿no? Entonces, la psicología social, que acá me preguntan, empieza a forjar cierta unidad, tiene como fin dar lugar a cierta unidad, a cierto sentimiento nacional, que lo veíamos atravesado en todos estos autores, ¿no? En todos estos autores que fuimos mencionando a lo largo de todo el desarrollo. Entonces, el texto de Rawls termina, o va cerrando, y también la clase, ¿no?, diciendo que la psicología es más importante por lo que hace que por lo que es, ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, configurar, ¿no?, al yo, a las sociedades, repensarlas, operar sobre ellas. Fíjense que el positivismo era un programa de acción. Entonces la psicología, como inscripta en un programa de acción, deja de ser contemplativa e intenta abordar todas estas cosas. Esta articulación de Besetti con Rawls podría ser, a ver, esto es un recorrido personal, digo, ¿no? No tiene que, no, no es algo capaz. Se le ocurre articular a Rawls con Terán. Buenísimo, ¿no? O sea, no se limiten a hacer, yo le voy a pasar una guía, pero no se limiten a imitarla, porque si no van a tener todo el mismo trabajo, digamos, ¿no? Y además no significa que mi forma de abordarlo sea la mejor. Es una manera, ¿sí? Seguramente haya otras. No se limiten a copiar, digamos, lo que yo hice. Si no, todos van a tener el mismo trabajo. O sea, usen lo que yo les voy a pasar, la guía. Yo seguramente se las pase el domingo, o el sábado, lo antes posible. Sábado, domingo se la voy a pasar y a partir de ahí ustedes la ven, digo. Eh, pero tómela como una guía, no como algo que ustedes tienen que imitar, ¿no? Intenten, de hecho, distanciarse de lo que yo hice, para que sean trabajos heterogéneos, si no va a ser todo igual. Pero bueno, básicamente, ya terminamos, pero recapitulo un poquito lo que fuimos haciendo, ¿sí? Dimos cuenta de las propuestas
para la nacionalización de las masas y cómo se abordaban todas estas problemáticas, todas estas cuestiones sociales, ¿no? A partir de 4 figuras, que no son las únicas, pero sí son las más importantes, dice el texto. Estos 4, Raúl Mejía, Álvarez, Punge y Ingenieros. Enumeramos las significaciones imaginarias sociales, que les decía que fue subjetivo, o sea, ustedes quizá encuentran otras, ustedes quizá no coinciden con las que yo mencioné. Y explicamos qué son las significaciones imaginarias sociales, cómo se veían en la educación de Raúl Mejía y de todos los autores a la hora de habilitar, ¿no? ese mundo de representaciones compartidas. Esas son las significaciones imaginarias sociales que permiten vivir en sociedad. Y así articulamos con Castoriadis. Al mismo tiempo, mientras avanzábamos con estas propuestas de los diferentes autores, mencionamos todas las cosas que quedan por fuera. Y cerramos con Rawls, con las conceptualizaciones de Rawls, especialmente el concepto de disciplinarización. ¿Qué texto de Castoriadis? Bueno, yo me quedaría con el texto de las significaciones imaginarias sociales. Creo que con eso más que suficiente. ¿Sí? Así que bueno, les vuelvo a pasar la página para que lo puedan seguir si aún no lo pudieron hacer. Y bueno, con eso ya está, ya cerramos. ¿Sí? Yo después le voy a pasar la guía donde estén todos los conceptos, donde estén todos los lugares donde pueden encontrarlo. Y bueno, la idea es juntarnos para teoría social la semana que viene, si puedo hacerlo, seguramente sí. Así que no se apuren con teoría social, estudien historia, hagan el trabajo de historia, que yo los voy a ayudar con teoría social. Así que bueno, les mando un abrazo, buen finde, y el domingo seguramente les esté pasando la guía. Así que bueno, gracias a ustedes por venir. Quedamos en contacto, ¿vale? Cuídense. Y pónganle me gusta a mi meme, que lo subí hace un ratito. Adiós.